Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy amplio, a veces un poco controversial, y se llama bruxismo. Bruxismo porque es más conocido, más popularmente conocido como tal. Sin embargo, el problema de desgastar los dientes, que a eso se refiere el bruxismo, viene de un trauma oclusal o un problema generado por la fuerza excesiva de los músculos de la masticación. Bien, ese es el problema, ¿no? Pero la causa es la que es un poco controversial porque se dice que el bruxismo es un hábito o es desencadenado por estrés o ansiedad. Sin embargo, hay otras causas no muy populares o no muy conocidas que se tienen que diagnosticar por alguien experto en el tema en un consultorio dental. Que una de las causas es falta de órganos dentarios o falta de molares y desorden en la posición de los dientes, ¿no? Los dientes deben de tener una posición específica. Se tendría que relacionar con los dientes de arriba. O sea, dientes de arriba y dientes de abajo deben de relacionarse de una manera específica, no nada más los dientes, sino también el tamaño de las arcadas, del tamaño de la mandíbula, el tamaño del maxilar, deben de coincidir para que exista una armonía en la masticación y así evitar que los músculos tengan fuerzas excesivas al cumplir con su función, que sería la trituración de los alimentos. Para eso se necesita hacer un análisis a fondo para identificar las posibles discrepancias que existan entre lo ideal, lo natural, lo sano y lo que esté fuera de, para poder entonces hacer un plan de tratamiento después del diagnóstico para solucionar las causas que llevan a los músculos a un exceso de, de fuerza para triturar los alimentos, como había mencionado. Muy bien. Ahora, algo más sobre el bruxismo. No, pues, ¿qué es lo que ocasiona el bruxismo o el trauma oclusal? Hablemosle ahora, digámosle ahora trauma oclusal. El trauma oclusal tiene como consecuencia el desgaste de los dientes, que es como el más obvio, el más visible. Sin embargo, existen otros problemas como el que los dientes tengan movilidad, que se pierda el hueso de soporte de las raíces, también una inflamación de las encías, se da problemas periodontales más profundos como pérdida de hueso, que ya lo mencioné, pero por la misma inflamación de las encías, o sea, como consecuencia de las bacterias que entran entre la raíz y el hueso. Otro problema que se da es desgaste en el área del cuello de los dientes, que se llaman afracciones, que se da por la flexión del mismo diente debido a la carga de los músculos de la masticación, como comentaba. Otro problema que se da es el crecimiento exagerado del hueso, formando protuberancias que se llaman torus, ya sea mandibulares o palatinos, más comúnmente mandibulares, y entre otros más. En resumen, si un paciente tiene desgaste o algún tipo de daños de los que ya mencioné, se tendría que someter a un análisis para darle el tratamiento adecuado y el paciente pueda preservar sus dientes para el resto de su vida. Muchas gracias.